Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Fe Activa. Bien, ya una vez concluido el intro, vamos a empezar con el capítulo del día de hoy. No sin antes darte la bienvenida, seas nuevo o lleves tiempo en el podcast, sé totalmente bienvenido. Es un gusto que estés aquí, no es coincidencia. Yo sé que Dios tiene algo para ti el día de hoy y quiere hablar a tu vida de una gran forma. Así que te invito a que escuches donde sea que me escuches, ya sea en el gimnasio, en tu cuarto, en tu casa, en tu escuela, camino a algún lugar, en tu auto, donde sea que estés, yo estoy seguro que Dios está viéndote y quiere hablar algo a través de este proyecto que ha puesto en mi corazón. Me presento, yo soy Alfred Garrido, estoy para servirte en lo que pueda. Te invito a que, además de seguir este podcast, me sigas en Instagram porque ahí doy estudios bíblicos cada semana, además de que por ahí puedes contactarme si tienes alguna duda, alguna petición de oración, lo que sea. Mi Instagram es Alfred Garrido-22, ¿vale? Am, y ya una vez, bueno, una vez concluido este breve paréntesis, esta presentación, vamos a continuar con el tema que estamos estudiando. Si eres nuevo, estamos estudiando el amor. Llevamos un buen rato haciéndolo, pero no te preocupes, el día de hoy todos los temas son por aparte, así que estoy seguro que, pues, aunque es la primera vez que estás aquí, vas a entenderle sí o sí, así que tú tranqui, ¿vale? Ah, la característica del amor que vamos a estudiar el día de hoy es, el amor no hace nada indebido, ¿verdad? Según Primera de Corintios 13, que es la base bíblica de lo que estamos estudiando ahorita, estamos estudiando característica por característica del amor mencionadas por Primera de Corintios 13, ¿no? Y es el amor no hace nada indebido, es una de esas características. Y la palabra griega que se ocupa para indebido es esta palabra, es la palabra asgemoneo. Y significa indebido, impropio, incorrecto. Entonces, creo que está más fácil de traducir porque es bueno, el amor no hace nada incorrecto. Pero aquí viene una pregunta muy importante que me gustaría hacerte. Obviamente no voy a escuchar tu respuesta, pero ponte a pensar, el amor no hace nada indebido, no hace nada incorrecto, pero ¿en base a qué? Sí, ¿en base a qué? Porque si es en base a tu moral y a lo que tú piensas, pues posiblemente muchas cosas que para otras personas son malas, para ti no lo son. Si es en base a lo que dice tal persona, probablemente choque mucho con tu definición de lo que es bueno o malo. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día el mundo ha tomado el bien y el mal como algo subjetivo, ¿sabes? Hoy en día para el mundo algunas cosas son buenas y otras cosas son malas. Es un mundo que es inconstante, es un mundo que cambia constantemente, eso es lo único constante en este mundo que cambia. Am, y lo que hoy es bueno probablemente el día de mañana no lo sea, ¿no? O lo que hoy es bueno para ti no sea bueno para otra persona que piensa totalmente diferente a ti y a mí, ¿no? Entonces, cuando queremos basarnos en algo, no podemos tomar como medida lo que el mundo dice, no podemos tomar como medida lo que dice una persona, no podemos tomar como medida lo que dice tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, aunque parte de lo que dicen ellos posiblemente sí sea bueno o sí sea malo. Si queremos tomar como medida de lo que es bueno, de lo que es debido o indebido, de lo que es correcto o incorrecto, yo creo que debemos de irnos directamente a lo que Dios dice, ¿no? Porque Dios no se equivoca, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, Dios no falla, Dios es perfecto. Entonces yo creo que si hay alguien que puede determinar qué es bueno y qué es malo, pues es obviamente Dios. Am, Desgraciadamente, como te digo, el mundo ha rechazado lo que Dios dice. El mundo ah, cada vez va más en contra de Dios que
conforme a lo que Él dice. Y eso es malo, porque si leemos a Romanos 1:28 dice algo muy fuerte, pero que debemos entender, concientizar y en verdad analizarlo. Dice esto: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, aquí hay algo que quiero explicar. Este versículo no se refiere a que Dios dice, pues tú no creíste en mí, tú no me aceptaste, te voy a volver tonto, ¿no? O te voy a hacer malo, no. Cuando dice este versículo que Dios entregó una mente reprobada a las personas que lo rechazaron, se refiere más bien a que Dios permitió que continuaran en su locura, que Dios permitió que continuaran en sus cosas malas, ¿saben? Como hijos de Dios, Dios nos corrige. Dice la palabra de Dios que es bienaventurado el varón al que Dios corrige, porque esto significa que Dios nos ama. Cuando un padre corrige a su hijo es porque lo ama. Y en este caso Dios nos corrige como sus hijos. Pero cuando alguien de plano ya rechazó a Dios y Dios en su omnisciencia sabe que esta persona ya no lo va a recibir, que esa persona ya en verdad ya no quiere saber nada de Dios, pues Dios simplemente permite que él haga lo que él quiere hacer y pues así son las cosas. Ahora, cuando nosotros decidimos ir en contra de lo que Dios hace o dice que hagamos, más bien, no estamos como, vaya, no le hacemos un favor a Dios por cumplir su voluntad, ¿saben? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Cuando Dios dicta algo para nosotros, cuando Dios dice, sabes que no hagas esto o haz el otro, es porque nos ama y porque Él nos creó. O sea, cuando te daña tu computadora, tú vas con el manual del fabricante para saber qué se puede arreglar, ¿no? O si tienes un iPhone o un iPad o una MacBook, pues lo más lógico es que si te descompones, te rompe la pantalla o cualquier cosa, pues vas directamente a una Mac Store, a un iShop, a un lugar certificado que te pueda arreglar tu teléfono, ¿no? O tu computadora. Porque ellos saben, porque ellos los ensamblan, porque ellos los crearon, ¿no? Entonces es lo mismo con Dios. Cuando tú como ser humano quieres vivir conforme a lo que es correcto para ti, tienes que ir con quien te creó y este es Dios. Obviamente Dios no te va a obligar a hacer nada, como ninguna marca de teléfonos te va a obligar a ocupar tu teléfono de una forma, pero así como si tú ocupas de forma incorrecta un teléfono y quieres que te aplique una garantía, te van a decir, ¿sabes qué? Hiciste un uso incorrecto del teléfono. Cuando tú vas con Dios, ¿sabes qué, Dios? ¿Por qué es esto? ¿Por qué, no sé, por qué vivo de esta forma? ¿Por qué vivo en derrota? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Obviamente Dios, pues te va a decir, hijo, estás viviendo mal. Estás ocupando tu vida de una forma incorrecta. Gracias a Dios que Él sí nos redime, que Él sí nos perdona, que Él sí está con nosotros y a pesar de nuestras fallas y nuestros pecados, pues Él ha decidido perdonarnos, ¿no? Él sí nos renueva, am, sin tener que comprar una Apple Care, ¿no? Entonces, a lo que yo voy con todo esto y me gustaría que entendieras es que la medida de lo que es indebido o no, de lo que es correcto o no, debe ser lo que Dios dice. Am, Hoy en día el ser humano cada vez más va en contra de lo que Dios dice, ¿sabes? Va en sentido contrario, ¿no? Y esto hace que el ser humano se esté autodestruyendo. Y sí, el ser humano poco a poco se va destruyendo. Ah, poco a poco va echándose a perder. El ser humano cada vez más va acabándose. No solo este mundo, que de plano este mundo se va acabando por el ser humano, pero el ser humano, además de acabar con el mundo, está acabando consigo mismo poco a poco. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando el ser humano va en contra de la voluntad de Dios, cuando el ser humano va en contra de lo que Dios dice, se está acabando a sí mismo, porque como te dije anteriormente, lo que Dios dicta para nosotros, lo que Dios nos manda a hacer, es por amor, para que vivamos en paz, para que seamos plenos y tengamos una larga vida. Entonces, si decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, vamos a terminar
acabando con nosotros mismos. Y mira, si leemos segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice esto. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, perdón, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Ahora aquí dice la escritura. Y aquí es importante, el manual del fabricante del hombre es la Biblia. Dios en la Biblia, en su palabra, dejó todo lo necesario para que tú y para que yo pudiéramos vivir plenos, correctamente, viviendo conforme a su voluntad y además con larga vida. Si te das cuenta, cuando Jesús habla y da consejos, siempre dice, bienaventurado el varón que llora porque ya le consuelo, ¿no? Dice, bienaventurado aquel que teme a Jehová. Entonces, las bienaventuranzas es muy, pero muy bendecidos. Entonces, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de la Biblia, todo lo que Dios habla a través de su palabra es para que seamos bienaventurados, es para que seamos bendecidos y tengamos una larga vida. Por ejemplo, el mandamiento, ¿no? De honrar a tus padres, a tu padre y a tu madre, dice para que seas de larga vida y todo te salga bien. Entonces, esto a mí me encanta porque la palabra de Dios nos lleva a vivir correctamente. Y mira, posiblemente tú me digas el día de hoy, no es cierto, Alfred, yo puedo vivir mi vida como yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera porque pues no es obligatorio cumplir la voluntad de Dios. Y sí, no es obligatorio, pero te repito, es de bendición para nosotros cumplirla. Y si no la cumplimos, estamos acabándonos poco a poco, estamos arriesgándonos. Y te voy a dar algunos ejemplos. Cuando Dios habla y nos dice a los solteros, ¿no? Si eres soltero el día de hoy, no te sientas mal. Hay bendición también en eso. Pero nos dice como soltero, ¿sabes qué? Debes guardarte hasta el matrimonio. Debes de mantenerte puro. Aléjate de la inmoralidad sexual porque estás atentando en contra tuya. Como jóvenes, muchas veces decimos, no es cierto, Dios. Yo puedo tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo puedo hacer lo que quiera y no va a pasar nada. Y hay gente que efectivamente tiene relaciones sexuales antes del matrimonio y dice, mira, no pasó nada. El problema de todo esto y del pecado es que cuando pecamos, pensamos que las consecuencias de nuestro pecado van a llegar luego, luego, ¿no? Que las consecuencias de nuestras fallas van a llegar enseguida. Y no, hay un dicho que dice, el pecado no cobra factura cada mes, pero siempre llega. Lo que no entendemos es que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y que aunque la consecuencia no llegue ahorita, va a llegar tarde o temprano. Ahora, yo no he conocido a nadie que se haya muerto por mantenerse puro hasta el matrimonio. Yo no he conocido a nadie que diga, y es que me sequé porque no tuve sexo con mi novia antes del matrimonio. No. Sin embargo, yo he conocido personas que han embarazado a sus novias antes de lo esperado y tienen que abandonar la escuela. He conocido personas que han tenido que abortar para eso. He conocido personas que han tenido que hacer un sinfín de cosas para encubrir eso. Porque cuando tú vas en contra de la voluntad de Dios, por ejemplo, si tú has tenido sexo antes del matrimonio, con tu novia, con tu pareja o incluso con algún desconocido, alguna desconocida, es muy probable que sientas culpa. Es muy probable que no te sientas de forma correcta. Es muy probable que tengas que esconder eso. Y cuando empiezas a esconder cosas y cuando empiezas a encubrir las cosas y te da pena y sientes culpa, ya dejas de vivir en paz. Entonces, ¿para qué hacer eso si la voluntad de Dios ya está y nos dijo, ¿sabes qué? Lo correcto para ti como mi creación es que te mantengas puro antes del matrimonio. Entonces, haciéndole caso a Dios nos evitamos muchas cosas. Y cuando sea el momento correcto de practicar eso, vamos a hacerlo de la forma correcta, disfrutándolo como Dios lo ha creado, porque el sexo no es malo. Bien, otro ejemplo, la infidelidad, ¿no? Cuando alguien le es infiel a su mujer o alguien le es infiel a su hombre. Cuando tú haces esto, Dios nos ha mandado a ser fieles en nuestras relaciones. Y no estoy refiriéndome solamente a marido o mujer, que es lo más, pues lo más normal o lo más común, pero me refiero también a tus amigos, a serle fiel a Dios,
ante todas las cosas. Cuando uno le es infiel a alguien o a algo, tiene que estar escondiendo cosas, no vive en paz, vive estresado todo el tiempo. En verdad no es algo bueno encubrir cosas, ¿sabes? No es fácil hacer eso, ¿sabes? Y te hace vivir en culpa, te hace vivir atado a algo. No eres 100% libre. Sin embargo, si tú le eres fiel a tu mujer, a tu esposo, a tus amigos, a Dios por sobre todas las cosas, vives en verdad. No tienes que encubrir, no tienes que mentir, no tienes que recordar las mentiras, ni nada. Vives libre. Entonces, aquí lo que yo quiero que tú entiendas, o más bien Dios quiere que entendamos, y me está mandando a hablar a ti el día de hoy, es que la voluntad de Dios es buena para nosotros aunque no podamos entenderlo. Es que la voluntad de Dios es buena para nosotros aunque muchas veces creamos que no. Y esto es porque vemos como a corto plazo, ¿sabes? Vemos la satisfacción a corto plazo, vemos las bendiciones a corto plazo, pero Dios ya vio todo completo. Y cuando Dios te manda a hacer algo, aunque el día de hoy tú digas, ¿sabes qué? No me late, ¿sabes qué? Dios, pareciera que me quieres mal. Después de un tiempo, cuando se cumple el tiempo perfecto de Dios, podemos entender y podremos ver todo el panorama y decir, ¿sabes qué, Dios? Gracias porque permanecí, gracias porque cumplí tu voluntad. Y si bien como hijos de Dios también fallamos y las consecuencias vienen a nuestra vida porque dice Gálatas 6 a 7 que todo lo que el hombre va a sembrar, eso va a cosechar. Dios nos redime, pero esto no es excusa para decir, no, pues ya pequé, ya fallé, ya hice esto y hice el otro, pues ya voy a seguir continuando pecando, ¿no? No, porque aunque Dios nos redime y nos perdona, las consecuencias llegan a nosotros. Te pongo un ejemplo, si tú tuviste sexo antes del matrimonio, Dios te va a perdonar si le pides perdón y te arrepientes genuinamente, pero tendrás que hacerte cargo del niño. Las consecuencias van a tener que seguir. Si tú robas un banco y te cachan, Dios te puede perdonar, sí, pero las consecuencias van a llegar. Entonces no hay que irnos a esos extremos de decir, Dios me perdonó, ya no me pueden alcanzar las consecuencias, pero tampoco decir, híjole, Dios me perdonó y pues voy a seguir pecando, ¿no? Y voy a seguir enfrentando las consecuencias y voy a pecar deliberadamente, ¿no? No. Debemos entender que Dios quiere que nos sepamos redimidos, pero también quiere que nos apartemos del pecado, porque sabe que las consecuencias nos van a dañar. Ahora, cuando pecamos, es muy normal pensar que le hacemos un daño a Dios, ¿sabes? Es normal que cuando peques digas, híjole Dios, te falla a ti, ¿no? Y la gente que no es cristiana piensa y dice muchas veces, ¿no? No estoy generalizando, pero muchas personas dicen, ¿no? No, pues yo estoy ofendiendo a Dios. Y hay gente que quema Biblias y dice, no, Dios, estoy quemando tu Biblia. Y Dios, mira cómo veo pornografía. Y Dios, mira cómo tomo, cómo emborracho, cómo me drogo. Y piensan que el daño se lo hacen a Dios, ¿no? Y esto es porque no entendemos muchas veces que el pecado nos hace más daño a nosotros que a Dios. A Dios no le hace ningún daño. Dios sigue siendo Dios, peques o no peques. El pecado simplemente sí ofende a Dios, ¿ok? Pero Dios no va a dejar de ser Dios. Nosotros nos destruimos con el pecado. El pecado nos aparta de Dios y el hombre apartado de Dios no tiene vida eterna. El pecado lo que hace en nosotros es que nos hace sentir culpables, nos deja atados a la esclavitud. Cuando tú pecas, eres esclavo del pecado. Y Jesús decía eso, ¿no? Si leemos Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, cuando tú pecas, te haces daño a ti mismo. Cuando tú pecas, te apartas de tu identidad en Cristo. Entonces, tenemos que esforzarnos por permanecer santos para Dios, pero también permanecer santos para cada vez ser más nosotros mismos y no quien el mundo dice que seamos y no quien nuestra carne dicta que seamos. Y es por eso que Dios dejó en su palabra, en la Biblia,
el manual de cómo hacer las cosas correctamente, el manual de cómo amar correctamente a Dios, el manual de cómo amarte correctamente y de cómo amar correctamente al prójimo. Cuando tú tienes como base de lo que es correcto, lo que Dios dice en su palabra, vas a aprender a convivir con Dios, a amarlo correctamente, vas a aprender a amarte y vas a aprender a convivir con las demás personas. Si el día de hoy tanto odio, hay tanto rencor, hay tanta maldad en el mundo, es porque la gente no busca a Dios, porque la gente no hace caso a lo que Dios dice. Mucha gente piensa que lo que Dios hace y dice es malo para nosotros. Mucha gente dice, no, es que yo no sigo a Dios porque es un Dios malo. Hay tanta guerra en el mundo, hay tantas cosas malas por Dios, porque Dios lo permite. Mucha gente dice eso, es que Dios permite el mal, pero si leemos su palabra, Dios no quiere el mal, y Dios nos dejó la fórmula para poder evitarlo, para poder vivir correctamente. La gente dice, es que ¿por qué Dios permite que la gente muera y que hay asesinos? Y Dios dice, no matarás. Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La gente dice, pero ¿por qué hay gente desempleada en el mundo? Ok, aquí hay dos casos. Número uno dice que no trabaje, que no coma, pero también entiendo que hay corrupción. Ok, Dios dice que hay que ser honrados y que hay que ser honestos y también dice que hay que ser buenos con los pobres. Entonces, si la gente en verdad hiciera caso a lo que Dios dice, habría gente trabajadora, ¿ok? Y por las y si hubiera gente que ni con el trabajo pudiera sostenerse, ¿ok? Habría gente solidaria que ayudara a las demás personas. Entonces, el mal es la ausencia de Dios. Y mientras más ausencia haya de Dios en el mundo, más mal va a haber. Entonces, para no hacer nada indebido, para poder amar correctamente a Dios, para poder ser buenos hijos, porque mira, cuando tú amas a alguien, no vas a hacer algo indebido, no vas a hacer algo que odie a esa persona, no vas a hacer algo que desagrade a esa persona. A eso se refiere Pablo cuando dice que el amor no hace nada indebido, porque cuando tú amas a Dios, buscas hacer lo que a Dios le agrada, no lo que le desagrada. Te pongo un ejemplo, te gusta una chava o un chavo, vas a hacer cosas que le desagradan para poder atraerlo. Cuando tú amas a alguien, a tus padres, a tus hermanos, a tus primos, a tus amigos, quieres que estén bien. Quieres que estén cómodos, quieres que se sientan bien, quieres hacer lo que les gusta y lo mismo con Dios. Cuando tú amas a Dios, cuando tú amas a Dios, buscas hacer lo que le agrada, no algo indebido que sabes que le va a desagradar. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver 3 puntos que te van a ayudar a poder apartarte de las cosas indebidas que ofenden a Dios y que te van a ayudar a poder glorificar a Dios, porque déjame decirte algo, el propósito principal de tu vida y de la mía es glorificar a Dios con ella. Entonces, el pecado, el hacer cosas indebidas, estorba el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Y es por eso que esos 3 puntos van a ayudarnos a poder agradar a Dios con nuestras acciones y con las decisiones que tomemos, ¿vale? Número 1. El primer punto es, Dios debe de estar en el primer lugar antes incluso de nosotros mismos. Leamos a Isaías 42:12. Dice, den gloria a Jehová y anuncien sus elores en las costas. Debemos de preguntarnos si lo que hacemos glorifica el nombre de Dios. Cuando tú ves tomar una decisión o cuando estés a punto de hacer algo, debes de preguntarte si esto glorifica a Dios. ¿Esto exalta el nombre de Dios? ¿Lo que estoy a punto de hacer glorifica a Dios? Si la respuesta es no, no lo hagas. Si la respuesta es no, no es bueno para ti. Cuando tú hagas algo, pregúntate, ¿esto glorifica el nombre de Dios en mi vida o en la vida de alguien más? Y si no, apártate de ello. Punto número 2. Pregúntate, ¿qué haría Jesús? Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y si alguien glorificaba al Padre perfectamente es Él. Entonces, para glorificar a Dios correctamente y para hacer lo que a Dios le agrada, tenemos que hacer lo que Jesús hizo.
Pablo decía en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Cuando tú tomes alguna decisión o cuando estés a punto de hacer algo, piensa primero, ¿Jesús haría esto? ¿Jesús diría esto? Y si la respuesta es no, no lo hagas, no lo digas. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Y como seguidores de Jesús, tenemos que evitar hacer lo que Jesús no haría. Entonces, pregúntate esto y te hará un filtro para que puedas hacer las cosas que le agradan a Dios y no cosas indebidas, ¿vale? Punto número 3. Pregúntate si esto te edifica a ti o edifica a alguien más. Esto es muy importante, mira. ah, Cuando hagas algo, pregúntate si esto va a ser de bendición para ti o a alguien más. Si esto te acerca a ti más a Dios o acerca más a alguien a Dios. Y si la respuesta es no, mejor no lo hagas. Porque cuando hacemos las cosas, siempre lo hacemos como a lo tonto y no tomamos en cuenta los 3 puntos que te acabo de decir. No tomamos en cuenta si esto glorifica a Dios. No tomamos en cuenta si esto lo haría Jesús. No tomamos en cuenta si esto me acerca más a Dios o acerca a alguien más a Dios. Y optamos por actuar. Y yo siento honestamente que como hijos de Dios, muchas de las veces que fallamos a Dios es porque no pensamos esto. Muchas de las veces que hacemos cosas indebidas es no porque queramos hacerlo mal, sino porque no tenemos cuidado de lo que hacemos. Ahora sí está bien que muchas veces fallamos adrede y eso está muy mal también. Y Dios redime cualquiera de estas ocasiones. Pero debemos de pensar hacer las cosas bien. No sé, con temas tabú te vas a vivir esto muchas veces, ¿no? Que no dice la Biblia que son pecado, pero que probablemente en tu caso sea pecado. Entonces hay que preocuparnos por pensar lo que hacemos. Y si en verdad esto va a ser de bendición, va a glorificar a Dios o lo haría Jesús. Yo sé que esos puntos que te acabo de dar van a ser de bendición para ti y te van a ayudar bastante. Pero déjame decirte algo muy importante. Y aquí viene la clave de todo esto para no andar haciendo cosas indebidas y amar correctamente a Dios. ¿Cómo voy a saber si lo que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Cómo voy a saber si lo que estoy a punto de decir lo diría Jesús? ¿Y cómo puedo saber si lo que voy a hacer o voy a decir me acerca a Jesús o acerca a alguien más a Jesús? Fácil, pasando tiempo con Jesús, pasando tiempo con Dios. Cuando tú pasas tiempo con Dios, vas a saber qué lo glorifica, qué haría Jesús y qué te acerca a Él. Entonces, te invito el día de hoy a que pases más tiempo con Dios. No que leas la Biblia, que es parte de, pero si lo vemos como todos los días, voy a leer la Biblia y tengo que leer la Biblia y lo ponemos como una carga, no vamos a leer la Biblia. Pero si tú lo ves como voy a conocer a Jesús, voy a pasar tiempo con Dios, leer la Biblia no te va a costar trabajo o te va a costar menos del que debería. Entonces, te invito a que tengas una relación genuina con Dios y cada vez vas a actuar más como Él. Pasa tiempo con Jesús y actuarás cada vez más como Él, ¿vale? Bien, eso es todo por hoy. En verdad espero que hayas entendido el punto de esto, que yo se haya hablado a tu vida. Si tienes dudas, si tienes preguntas del podcast, de la Biblia en general, de lo que sea, peticiones de oración, consejería, te recuerdo nuevamente mi Instagram es alfredgarrido-22, ahí doy estudios de la Biblia. Am, y bueno, eso es todo por hoy. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo de Fe Activa.